por este trabajo con el Pulitzer en el año 2008. ¿Qué pasó con la gente que circuló por donde estaba Bell esa mañana? Sorprende ver el video. La gente pasaba a su lado sin detectar la belleza de aquellas melodías extraordinarias. Algunos niños repararon en el músico e intentaron quedarse, pero sus madres lo arrastraron rápidamente. Mientras tanto, Bach sonaba en todo su esplendor ante una audiencia sorda. La conclusión es triste. La vida a veces pasa de largo, acontece como si la cuestión no fuera con nosotros. Estamos físicamente presentes, pero nuestro cuerpo y nuestra capacidad de percepción parecen disociados. No tenemos tiempo ni espacio para el paisaje. No sé si somos pobres de espíritu, ignorantes musicales o personas insensibles que han perdido el rumbo, pero aquel día y en aquel lugar la gente no captó la belleza. Durar no es vivir. Por eso pregunto, a esta hora exactamente, en el preciso instante en que estás leyendo este libro, ¿podrías decir a ciencia cierta y con la más profunda convicción, estoy viviendo? El carácter dulce. Muchos filósofos pensaban que la paz interior es imposible de alcanzar si no se establece una convivencia pacífica con las personas que nos rodean. La idea no obedecía tanto a una cuestión altruista como pragmática. Si tratas bien a las personas, habrá menos motivo de perturbación. No molestes y no te molestaré. No te incito ni te provoco emociones negativas y tú haces lo mismo conmigo. Para que el prójimo no active su lado malvado, Seneca propuso algunas estrategias de autocontrol. Por ejemplo, no poseer nada llamativo para no crear la injusticia, la injusta codicia de los demás, no exponerse a la mirada de los otros haciendo ostentación de los bienes y evitar así la envidia, no provocar a nadie para no ser odiado y no infundir miedo a los demás. Y sugería, una modesta fortuna y un carácter dulce lograrán que no infundas temor. Los hombres deben saber que eres de tal condición que pueden herirte sin riesgo de represalia, que la reconciliación contigo sea fácil y segura. Cuando originamos envidia, codicia, odio o miedo en los demás, creamos un nicho ecológico destructivo para todos. No digo que debamos ser sumisos, como vimos nada más lejos de las enseñanzas antiguas, sino que sería mejor hacer a un lado la actitud pendenciera y crear cada vez que nos sea posible microclimas de paz. Muchas veces nosotros mismos somos quienes creamos las condiciones para una vida infeliz y nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Un hombre supremamente desconfiado se lamentaba porque la gente no era amable con él, sin considerar que su conducta provocaba las actitudes negativas en las demás personas. La suspicacia atrae suspicacia. Una mujer se quejaba porque sus amigas no la tenían en cuenta, cuando en realidad era ella misma con sus comparaciones constantes y sus demostraciones de grandeza la que generaba el rechazo. Un emigrante se la pasaba criticando el país donde estaba y a su gente. Luego se asombraba de lo mal recibido que era. Si desarmamos el ánimo y lo hacemos más amable, desarmaremos a muchos el intento vale la pena. En determinadas circunstancias, decir ya no me importa lleva a un alejamiento creativo. El famoso ajá, que opera como un efecto de rebote y vemos la luz al final del túnel. Un ejemplo típico de esta despreocupación productiva ocurre en el caso del miedo a los exámenes. Si pienso que me estoy jugando la vida en cada evaluación, la ansiedad será tanta que bloqueará mis capacidades cognitivas y no obtendré una buena nota. Pero si cambio la dirección del pensamiento y me digo, me importa un rábano el resultado, podría ocurrir que la ansiedad baje y todo empiece a fluir mejor. En psicología, esta técnica se conoce como intención paradójica. Cuentan que los filósofos escépticos, quienes no creían en la posibilidad de obtener un conocimiento confiable y cierto de la realidad, el día en que se dieron por vencidos y decidieron no buscar la verdad, hallaron la paz al dejar de pensar en ello. Sexto Empírico, filósofo y médico del siglo I después de Cristo, nos dice, la verdad es que a los escépticos les ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Afirman en efecto que estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del animal, tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, y cuando ésta chocó contra el lienzo, plasmó la forma de la baba del caballo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez?
Ya no me importa. Y entonces como magia se nos muestra lo que tanto buscábamos. Ya no me interesa buscar la paz interior. Ya no la anhelo, ya no la necesito y entonces llega la calma. Ya no busco a Dios, la mente descansa y Dios entra. Un maestro budista me dijo alguna vez, cuando quieres algo desesperadamente, lo alejas. Haz la prueba. Arroja una tapita de refresco en la mitad de un estanque y trata de atraerla hacia ti, moviendo el agua rápidamente. Verás que en vez de acercarse, la tapita se desplaza en sentido contrario. Pero si dejas de mover el agua y te olvidas de ella, en algún momento el viento la traerá hacia ti. He hecho el ejercicio varias veces y la experiencia se repite. La tapita llega sola si soy paciente y no me desespero. El amor fraternal. No hay que imaginarse a los sabios antiguos como sujetos egoístas, antipáticos y sin corazón. La mayoría pensaba que los actos de amor hacia los otros desconocidos y familiares tenían un efecto boomerang, y aunque no necesariamente esa sea la intención, la calma o la alegría que logramos transmitir se nos devuelve. La muerte de Demócrito, un filósofo griego materialista, contemporáneo de Sócrates, estuvo acompañada de un hecho especial. El hombre ya estaba muy viejo y a punto de expirar, y su hermana estaba triste y acongojada, porque moriría precisamente durante la fiesta de las Tesmoforias, una celebración anual dedicada a la fertilidad y a Deméter, diosa de la agricultura. Y de ser así, ella no iba a poder cumplir su deber para con la diosa. Demócrito le dijo que confiara y le pidió que le trajera panes calientes cada día. Y acercándose estos a la nariz, logró mantenerse vivo durante la fiesta. Cuando pasaron tales días que eran 3, abandonó la existencia sin ningún pesar, tras haber vivido 103 años. Tardó el tiempo exacto para que su hermana pudiera cumplir sus ritos religiosos y estar en paz consigo misma. Suponemos que Demócrito murió tranquilo. En vida sostenía que el alma adquiere la serenidad y la armonía cuando sabe elegir los placeres que producen bienestar. Encontrarse bien con uno mismo y los demás. Bienestar como él lo llamaba. Se logra con una justa medida entre lo ventajoso y lo perjudicial, prolongar 3 días más el sufrimiento, lo perjudicial para obtener la dicha de ver feliz a la persona que amaba, lo ventajoso, como veremos más adelante este cálculo de los deseos con el fin de obtener la serenidad y el equilibrio interior será una de las premisas básicas de Epicuro. Cuarto principio, la autosuficiencia del sabio. Los griegos llamaron autarquía a la capacidad de gobernarse a sí mismos. Epícteto decía, ¿puede obligarte alguien a desear lo que no quieres o a no pensar lo que se le antoje? La consigna de ser autosuficientes nada tiene que ver con actitudes arrogantes y narcisistas. Se trata de algo más básico y esencial, vivir sin amos. Cualesquiera puede convertirse en tu amo si éste posee algo que tú no tienes y quieres tenerlo a toda costa. Necesito que me apruebes, necesito que me ames, necesito tu dinero, necesito tu prestigio o necesito tu protección. La clave del autogobierno psicológico se puede resumir en esta expresión. Si solo deseo lo que depende de mí, ¿quién podrá esclavizarme? Duros de doblegar. No todo da lo mismo. Hay principios que tenemos que defender, creencias por las cuales vale la pena luchar. La mayoría de los maestros griegos eran asertivos y enfáticos a la hora de expresar sus opiniones y sentimientos. Y esta actitud de firmeza se veía reflejada en un sinnúmero de situaciones y anécdotas que todavía hoy golpean nuestros esquemas. Cuentan que Diógenes tenía por costumbre entrar al teatro chocando con la gente que salía a ver el espectáculo. Al preguntarle por qué hacía esto, se limitaba a decir, esto es lo que trato de hacer toda mi vida. Aristipo, uno de los discípulos de Sócrates, había asistido a un banquete y siendo requerido de mala manera por el anfitrión para que hablara de filosofía, le respondió, sería ridículo que siendo tú el que aprendes de mí, me digas cuándo debo hablar. Ante esta respuesta el hombre se enojó y lo envió a ocupar el último extremo de la mesa. Entonces Aristipo expresó, comprendo, has querido dar más realce al último puesto. Los antiguos filósofos no tenían espíritu de mártires, y si había que dejar sentado su punto de vista o protestar por algo, lo hacían abiertamente y de frente.
Dos ejemplos. En cierta ocasión Diógenes asistió con la cabeza a medio afeitar a un banquete donde unos jóvenes lo agredieron y apalearon. Entonces en protesta comenzó a pasearse con una tablilla blanca colgada al cuello, donde había escrito los nombres de los que le habían pegado. De esta manera reivindicó la injuria, exponiéndolos a la censura y al desprecio de todos. Crates, posiblemente siguiendo el ejemplo del maestro, hizo algo similar. Habiendo irritado al músico Nicodromo, recibió un bofetón y le dejó la cara marcada. Entonces se pegó en la frente una tablilla que decía obra de Nicodromo. Nunca he tratado de hacer este ejercicio, pero no me ha faltado ganas y no pienso en los agresores físicos, sino en los timadores, los maleducados y los que no utilizan o manipulan en el mundo de la compra y venta. Creo que el sueño de cualquier consumidor maltratado es poder pasearse de lado a lado de la acera con cara de manifestante circunspecto y ofendido frente al lugar donde fue agraviado con un cartel que diga, si eres masoquista, entra. Desplazarse es en el más absoluto silencio y esgrimiendo la consigna escrita. La meta, sentar un precedente, ahorrarse varias horas de terapia, ser solidario con las nuevas víctimas. La libertad de los peces. ¿Cuánto vale tu libertad? Preguntaba Epícteto, que era esclavo. Es evidente que nadie es completamente libre y por eso la consigna que parece haber funcionado por siglos es la de la reciprocidad. Ajustas tu libertad para no afectar la mía y yo hago lo mismo. Un doble autocontrol sincronizado. El problema se presenta cuando la vida es aprisionada y limitada en lo fundamental y los acuerdos son imposibles. Epícteto comentaba acerca de los intentos de Diógenes para que el rey de los persas no invadiera la ciudad de Atenas. Diógenes no puede esclavizar a la ciudad de Atenas, no más que a los peces. Rey, ¿pretendes que no los capture? Diógenes, si los capturas, te abandonarán y se irán como los peces. Y es que si atrapas un pez, se te muere. Piensa entonces, si los atenienses se mueren al ser capturados, ¿qué beneficios sacas de tu expedición? Y luego Epícteto agrega, esa es la voz de un hombre libre. Los pájaros no hacen huelga de hambre. Sería absurdo atribuirles intenciones ideológicas. Sin embargo, he visto algunos que dejan de comer si no lo sueltan. Un pájaro epícteto tendrás mis plumas, mi pico, mis garras, pero no a mí. No mi vuelo, ni mi alegría, ni mi canto. Algunas aves que a simple vista parecen desesperanzadas y resignadas, apenas se les abre la jaula, se lanzan al vacío. Veloces y llenas de fuerza no dudan un instante, brincan y se alejan. La genética tiene algunos principios no negociables. La libertad es uno. El mayor desapego posible de las riquezas. Las personas que no son capaces de desprenderse de los placeres o se identifican con las cosas materiales crean un lazo enfermizo, en tanto ponen su valía personal en lo que tienen y no en lo que ellos son. La premisa que nos llega de la antigüedad es clara y contundente. Cuanto menos apegos tengas, es decir, cuanto menos cosas sean imprescindibles para ti, más cerca estarás de la felicidad. El apego es la incapacidad de renunciar a determinadas cosas cuando nos hacen daño, nos quitan libertad y generan malestar emocional. Una anécdota sobre la vida sexual de Aristipo reafirma lo anterior. Cierta vez fue a una casa de citas y como uno de los muchachos que lo acompañaba se ruborizó al ver el lugar, Aristipo le dijo, el problema no es entrar, sino el no poder salir. Entre los filósofos griegos y romanos había quienes defendían el dinero como algo preferible, pero no imprescindible. Si lo tenemos bien y si no, también. Y había quienes pensaban que el dinero y los bienes materiales no eran necesarios, incluso podían ser un estorbo si se tomaba seriamente el camino de la filosofía o del crecimiento espiritual. Veamos estas dos posiciones en detalle. Si tenemos riquezas, mejor. Séneca fue criticado por ser poseedor de una gran fortuna y tener una vida demasiado refinada, lo que hizo que se defendiera de la acusación en varios de sus escritos. Así discute con uno de sus críticos. ¿Quieres saber hasta qué punto tú y yo no le damos el mismo valor a las riquezas? Para mí las riquezas, si se pierden, no me quitarán nada de mí mismo. Tú, en cambio, te quedarás pasmado
y te parecerá que estás perdiendo algo fundamental.